Entonces, seguimos con Verito Rubalcaba. Gracias, Vero, por estar aquí con nosotros apoyándonos, preciosa. Sé que tú tienes tus actividades en la iglesia, pero muchísimas gracias. Adelante, Verito. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu voz, en el nombre de Jesús. Gracias, Vero. Tienes apagado tu micrófono, mi vida. Creo que está teniendo problemas con el internet, fíjate, porque ya se salió 2 veces Vero Rubalcaba. Bueno, si quieres. No te oyes, Rose, porque está apagado tu micrófono. A ver, si quieres, mientras puedo comentar algo, lo que entra Vero. Bueno, si ya entró, no hay problema. Verito, ¿estás teniendo problema con tu internet? No te escuchamos. ¿Y me escuchan? Sí, ya te escuchamos, preciosa. Tuve que salir como 3 veces porque se anda trabando mi máquina, pero ahí voy. Silenciar, ¿cómo que no? ¿Cómo está todo? Sí. Avísale a ella. Vero, enciende tu micrófono, por favor. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Sí, adelante. Sí, te escuchamos, Verito. Ahorita voy a compartir. Muy bien, pues buenos días. Yo les voy a hablar de Romanos 14. El capítulo Pablo lo titula como los débiles en la fe. Antes que nada, recordemos que pues todo el capítulo, todo el libro de Romanos es una sola carta. ¿Qué quiere decir? Que pues que todo lleva una continuidad, todo está ligado uno con el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Es como cuando, bueno, a algunos nos toca, yo creo que a todos nos tocó, que recibir una carta y pues no la leíamos por partes, ¿no? Aquí porque es tan extensa, pues tenemos que leerla en partes, pero cada capítulo se va relacionando con el siguiente. Aquí podemos ver, estoy citando el capítulo con el que termino, ahí es 14:13, perdón. Dice, del capítulo 13, y luego me fui al 15, que todo va ligado, y el Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y el que viene después de este capítulo dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí Pablo, en este capítulo, bueno, en este libro, nos está explicando lo que implica para un grupo de cristianos vestirse de Cristo, como lo explicó Eli, ¿no? Nos estuvo hablando de eso, el vestirnos de Cristo, y cómo podemos vestirnos de Cristo. No nada más es vestirnos cuando estamos solos o cuando todo nos sale bien o cuando todos están de acuerdo con lo que yo pienso, sino que es en el momento en que debemos vestirnos de Cristo es cuando tenemos que lidiar con personas que tienen diferentes opiniones. Y aquí el capítulo, Pablo lo enfoca a opiniones que no son esenciales, o sea, es decir, aquellos aspectos que Dios no ha legislado tal cual en su palabra.
que no haya alguna cosa tan específica, porque obviamente hay cosas que son moralmente malas, ¿no? Que en esas sí tenemos que estar todos de acuerdo. Los cristianos no tenemos la libertad de mentir, no tenemos la libertad de tomar el nombre de Dios en vano, no somos libres de cometer adulterio. En ese tipo de cosas, de aspectos, todos tenemos que estar de acuerdo, porque eso está perfectamente explicado en la palabra de Dios y son cosas que Dios abomina, ¿no? Hay cosas pero, bueno, es eso, en eso pues sí tenemos que estar de acuerdo, pero hay otros aspectos en la libertad cristiana en que no todos vamos a tener la misma opinión o convicción. Y si no sabemos manejar esas diferencias, podemos hacer mucho daño y terminar destruyendo la iglesia. En esta carta de Pablo a los romanos, habla de un tema tan importante como lo estuvimos estudiando, que era la salvación. De salvación, de cómo fuimos, del sacrificio de Jesús y de quienes nos están incluyendo a nosotros como gentiles, etcétera. Sin embargo, en esa carta tan importante y en esos temas tan importantes, Pablo le dedica un capítulo entero a tratar un problema de si debemos comer vegetales o no, o guardar ciertas fiestas o no, beber vino o no, etcétera. ¿Por qué Pablo trata ese problema tan extensamente? ¿Por qué le dedica un capítulo completo? Y vamos a ver ahorita el corazón del mensaje, que es este. La forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Lo vuelvo a repetir, no necesita ser algo tan importante el asunto, sino la manera como nosotros lo tratamos, porque eso puede, como ya lo mencioné, hacer mucho daño, puede destruir a la iglesia, incluso puede poner en peligro el evangelio, porque ahí es donde primeramente se comparte el evangelio. En el caso de los creyentes en Roma, algunos de los judíos que se habían convertido al Señor continuaban tomando muy en serio las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y del calendario religioso de la nación de Israel, mientras que los que eran creyentes de origen gentil, que no tenían todo ese antecedente y toda esa educación, que en este caso pues era la mayoría de la iglesia en Roma, ellos no le daban mayor importancia a esas cosas. Y entonces Pablo en este capítulo clasifica a ambos grupos como los débiles y los fuertes. Los débiles en general estaban juzgando a los fuertes porque comían de todo, porque no guardaban las fiestas, porque tomaban vino, porque se saltaban pues, ciertas festividades o rituales que los judíos ya tenían, unas que fueron establecidos en el Antiguo Testamento y otros que con el tiempo los mismos judíos en su cultura fueron agregando. Mientras que los fuertes, que en este caso eran los gentiles, la mayoría, ¿no? Que menospreciaban a los débiles, de manera que ambos grupos estaban faltando a la ley de lo que veníamos hablando en capítulos anteriores, ¿no? La ley del amor en el que hablaba Dios. Ambos grupos estaban representando mal a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo tiene que abordar a ambos grupos. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más a la parte de los débiles, de cómo reaccionaban los débiles y cómo eran, ¿no? Los vamos a conocer un poquito más. En Romanos 14 dice, 14:1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y fíjense cómo en el primer capítulo, en el primer versículo del siguiente capítulo del 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
este es el problema de los fuertes y los débiles, ¿no? Antes de estudiar versículo por versículo, pues vamos a ver los débiles, ¿no? Los débiles eran verdaderos creyentes de Cristo, que habían aceptado sin reservas el evangelio de la salvación únicamente por gracia, únicamente por fe. Ellos eran verdaderos cristianos. Es decir, ellos desecharon, sí conocían la ley, crecieron en la ley, practicaban todo lo que y cumplían la ley, pero entendieron, verdaderamente entendieron, este grupo de los que Pablo les llama los débiles, entendieron que el Señor no les daba la salvación por nada de eso. No tenían que hacer nada, no tenían que cumplir nada para obtener la salvación. Lo entendieron verdaderamente bien, claramente, y así se fueron agregando a la iglesia de Roma. Pero fíjense, cuando estoy citando aquí Gálatas 1:6, porque en este caso, en el libro de Romanos, Pablo se habla a los romanos en un tono muy diferente a como hablaba con los Gálatas. Y fíjense, en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué hacían en la iglesia de Galacia? Pues ellos lo que hacían es que habían un grupo de judaizantes, o sea, entraron a la iglesia, aceptaron, pero ellos seguían queriendo imponer la ley de la que provenían. Ellos no aceptaban la eficacia de que la obra de Jesús era salvadora y así por gracia, ¿no? Y querían imponer a esos creyentes gentiles rituales y ceremonias de la ley de Moisés como unas prácticas que eran, ellos las manifestaban que eran indispensables para la salvación. Entonces decían, ok, sí, Jesús murió y todo, pero si no te circuncidas, entonces no eres salvo, ¿no? Si no guardas esta fiesta o este ritual, entonces no eres salvo. O sea, sí, Jesús murió, pero también requieres esto. Hacían una combinación de ambos. Y el peligro que Pablo veía en la iglesia de Galacia es que decía, vamos a empezar entonces a regresar a tomar el concepto de que la salvación es por obras. Y entonces por eso Pablo a los Gálatas se dirige de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tan pronto se alejaron del evangelio? O sea, están inventándose su propio evangelio. Y aclara Pablo, no hay otro, pero ustedes están dando un evangelio diferente. Y entonces, ellos, los que estaban los judaizantes de la iglesia de Galacia, no eran débiles en la fe, como lo menciona Pablo a los romanos. Ellos eran falsos maestros. Pero los débiles en la iglesia de Roma, ellos no estaban tergiversando el evangelio. Ellos no decían que había que hacer obras para ser salvos. Lo que pasa es que, y por esa causa, pues Pablo no los condenaba, sino que más bien le pedía a los miembros de la iglesia que lo recibieran en amor, que acepten al débil en la fe, que les den esa bienvenida. Estos débiles de la iglesia de Roma eran cristianos, aquí dice, ¿no? Eran cristianos a los que les resultaba difícil despegarse por completo de las regulaciones o leyes del Antiguo Testamento en lo que se refiere a la dieta, festividades religiosas, que finalmente pues habían practicado toda su vida, y aunque es probable que algunos gentiles pertenecieran a aquel grupo también, que tampoco comían carne, algunos lo hacían por razones diferentes. Y aquí en Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Así es como lo manejaban, ¿no? Al débil le llamaba come legumbres. Y más adelante vamos a entender bien claramente a qué se refiere Pablo con débil.
Y bueno, ahí me van a preguntar algunos, bueno, entonces, ¿es correcto? Porque aquí estamos diciendo, bueno, es que ellos no comían carne y esto, ¿no? ¿Es correcto que un creyente sea vegano? Pues lo vemos en el libro de Daniel, ¿no? Daniel, junto con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos no quisieron comer carne ni nada de lo que ofrecían de la mesa del rey, sino que comían legumbres, ¿no? Entonces está bien, también es válido, se puede ser vegetariano o vegano, está bien comer legumbres, siempre y cuando no lo hagamos pensando que el que come carne está cometiendo un asesinato, ¿no? Se ha visto mucho en las redes sociales que tanto veganos como los omnívoros o comen carne, etcétera, que comen de todo, se han estado atacando. Me ha tocado recibir así en el Facebook, ver así publicaciones de que no, pues cómete entonces la carne cruda porque y asesino y maltratas. No es, el problema no es nuestras preferencias alimenticias o en ciertas cosas que no vienen especificadas en la Biblia, como ya lo dijimos, hay unas en las que no hay opción, pero en estas el problema no es el ser o no ser vegano, el ser o no ser vegetariano o no comer ciertos alimentos. El problema es que hay ese menosprecio a que piensa de manera diferente a ti. En Génesis 9:3 vemos cómo el Señor, desde el inicio, Él dio la instrucción cuando sale cuando sale Noé con su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Después del diluvio, les da la instrucción y les dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes, os he dado todo, ¿no? Y en 1 Corintios 10:25 vemos de todo lo que yo hasta dije, ay, ¿a poco eso viene? Sí, sí viene, pensé que era una versión diferente, no sé, pero dice ahí, ¿no? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el Señor da la instrucción de que se pueda comer lo que nosotros queramos, ¿no? Y vamos aquí a Romanos 3, 14:3 dice, el que come, no menosprecia al que come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En ese tipo de cosas, aquí tanto los débiles como los fuertes, entre uno se juzgaba y el otro se menospreciaba porque uno comía o porque otro no comía, pero aquí Dios deja claro que Dios le ha recibido. Ellos, tanto los débiles como los fuertes, de los que llama Pablo así, han sido aceptos al Señor. El Señor lo ha recibido porque ha visto en ellos el corazón, que ha visto que han creído y que por fe han sido salvos, como lo estuvimos hablando en capítulos anteriores. Y entonces dice, no menosprecie al que come, no juzgue al que come. Y entonces dice también en el 4, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso el Señor es para hacerle estar firme. Somos del Señor y el Señor es el que nos levanta. Dice, uno hace diferencia entre un día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Además del día que es consagrado al Señor, habían otros días que los judíos festejaban o reservaban para el Señor y en ciertas festividades y que los gentiles pues no conocían. También en el 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y entonces debemos de seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento
los creyentes de Roma no tenían libertad en sus conciencias. Aquí la cuestión es la conciencia. Ellos no tenían esa libertad para hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. De manera que la debilidad de la que Pablo está hablando aquí es de conciencia, no de carácter ni de fe. Se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de la fe, de que uno al hacer ciertas cosas está ofendiendo o no a Dios. Esa es la debilidad que tenían. No eran en sus convicciones hacia Dios, hacia la libertad, ni hacia la manera en que Jesús vino a rescatarnos, sino a que tenían esa conciencia, se sentían mal por estar haciendo o comiendo ciertos alimentos o llevando a cabo ciertas cosas. Aquí los cristianos fuertes eran aquellos que tenían una conciencia mejor informada. Ellos sabían que no había ninguna razón religiosa para restringirse de aquellas cosas que Dios no había prohibido. Esto no quiere decir que necesariamente eran fuertes en su fe. Simplemente los fuertes poseían un mejor entendimiento de las implicaciones de la libertad cristiana. De hecho, se puede ser débil en el sentido en que lo estamos describiendo aquí y podemos ser fuertes en otras cosas. Y de la misma manera, es posible que los hermanos que poseen una conciencia fuerte, pues también al mismo tiempo estuvieran luchando con otras debilidades, ¿no? Porque algunos, y como lo vemos aquí en la carta a los romanos, ¿en qué estaban luchando los fuertes? Pues algunos fuertes no estaban dispuestos a restringir su voluntad por amor a sus hermanos. En eso eran débiles. Si a lo mejor le está afectando mucho a un hermano que me vea comiendo carne, pues la evito para que, por amor, ¿no? Para llevarnos bien, para esto. Aquí ninguno de los dos, ni los débiles como los fuertes, querían ceder. Eso es lo que Pablo vio. Y entonces aquí los fuertes eran fuertes en el sentido de que tenían un mejor entendimiento de lo que se podía y no se podía hacer. Ellos sabían claramente qué se podía y qué no se podía hacer y no estaban ligados por costumbres familiares o por educación a ninguna de esas cosas, porque ellos eran gentiles, no estaban sujetos a la ley. Y entonces, ellos se comportaban fuertes en ese aspecto, pero débiles al no usar su dominio propio, ¿no? En eso estaban siendo débiles, teniendo una conciencia bien informada, pero muy poca disposición a ejercer ese dominio propio. Ellos no se estaban vistiendo de Jesús. Ellos no estaban andando en amor. Y este conflicto entre los débiles y los fuertes estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma. Estaba poniendo en peligro la capacidad de la iglesia de representar ante el mundo el verdadero carácter de Jesús, porque no se veía entre los que estaban ahí. ¿Cuántas veces nosotros dice la palabra, hacemos a Jesús mentiroso? ¿Por qué? Porque no presentamos en nosotros mismos el carácter de Jesús, porque no andamos en amor. Y terminó diciendo Liz, ¿no? Vístanse de Jesús. Ellos no lo estaban haciendo. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa aceptación de la que Pablo hablaba no puede provenir de otro lado, sino del amor. Y dice en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición en que hacemos un comentario que no llevaba amor? Un comentario de juicio, un comentario de crítica, un comentario de burla, un comentario de menosprecio, ¿no? El pensar, ¿cuántas veces hemos pensado
que si no hacen las cosas como nosotros pensamos que es lo correcto, están mal hechas. Yo misma solía, gracias a Dios, Dios ha trabajado mucho en eso, espero ya no seguirlo haciendo, ¿no? Pero solía yo como juzgar a las mamás que no educaban a sus hijos en la manera en como yo lo hacía. Y entonces yo decía, pues es que no lo están haciendo bien, porque si les permiten tantas cosas y esto, o X, no, lo que sea, ¿no? O les dan de comer esto y lo otro, o no se preocupan por la alimentación, o le comen muchas golosinas, etcétera. Y Dios te dice, en esto conoceré que eres mi discípulo, si tuvieras amor para tu prójimo, que te vistas de Jesús. Y bueno, pensemos cada uno, a lo mejor tenemos algún área, ¿no? Donde no nos estamos vistiendo como Jesús quiere. Los débiles de la iglesia en Roma dice que juzgaban y condenaban a los fuertes, mientras que los fuertes se burlaban y menospreciaban a los débiles. A los débiles. Y bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo debemos lidiar con esas diferencias dentro de la iglesia? En una forma tal que nosotros mostremos el amor de Cristo en nuestro trato a unos con otros. Aquí vamos a empezar a ver, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay varios casos, ¿no? O sea, aún como lo que estoy poniendo, o incluso por cuestiones de lo que se imparte en la iglesia, ¿no? Las diferencias de opiniones entre cristianos siempre han estado ahí desde el primer siglo y siguen, pero debemos aprender a manejarlas con madurez espiritual. Por ejemplo, ¿no? ¿Puede un cristiano poner arbolito de Navidad en su casa en diciembre? ¿Puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano ver televisión? Sabemos que es pecado emborracharse, pero ¿significa eso que un cristiano no debe de ninguna manera tomar vino? ¿Debemos adorar a la iglesia exclusivamente con himnos tradicionales o podemos meter la batería, instrumentos, etcétera? En la actualidad, las iglesias tienen conflictos por eso, por esa causa, ¿no? Y personas que vienen por motivos de que pues cambiaron de residencia o no sé, alguna causa, cambian de iglesia, llegan pues espantados porque en la alabanza sale la batería, sale la guitarra eléctrica, etcétera, y los hermanos que están en esa iglesia, en lugar de hablar y recibir y como dice aquí, dar la bienvenida en amor, ¿qué pasa? Pues que se burlan, y el hermanito espantado, ay, la hermanita, qué exagerada es, y Pablo nos está pidiendo, ¿no? El Señor a través del libro de Romanos con Pablo nos está diciendo que tenemos que mostrar ese amor. A veces dice, no, es que si no está la batería, el espíritu no se siente que se manifieste. O el espíritu no se siente que se manifiesta porque está la batería, etcétera. No hay cosas que a lo mejor a algunos nos parecerían así como triviales, pero sí las iglesias los toman con tanta importancia y las personas también, que puede causar un conflicto, ¿no? Y entonces Pablo da instrucciones aquí, ¿no? De cómo lidiar con esas diferencias. Y generalmente este capítulo 14 de Romanos es uno de los pasajes que se utiliza a menudo para pedirle a los hermanos fuertes que limiten su libertad por amor a los hermanos débiles. Pero estudiando bien el capítulo y revisándolo, nos damos cuenta que lo primero que hace Pablo es proteger la libertad cristiana, tanto de los débiles como de los fuertes. Y es evidente, ¿no?, que en el resto del pasaje los fuertes tenían una conciencia mejor informada, ¿no? Se está moviendo. Ya no quiero conocer, permítanme.
Aquí está, ¿no? Y entonces, incluso Pablo, en el capítulo 15, se menciona a sí mismo como pertenecer al grupo de los fuertes. Es una manera muy sutil de decirle a los débiles, ustedes tienen que moverse, tienen que crecer, tienen que tener una conciencia mejor informada, no se condenen por hacer o dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? En Romanos 15:1 aquí dice, ¿no? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahí Pablo se está llamando, pues está clasificando como que pertenece al grupo de los fuertes. Y como sabemos, Pablo era un judío educado por las leyes dietéticas, guardaba todas las fiestas, etcétera. Sin embargo, a Pablo el evangelio lo liberó, le dio libertad en su conciencia y ahora se consideraba a sí mismo fuerte. Y no por ser fuerte, estaba diciendo, no aplastemos a los débiles, sino decía, sopórtenlos y acéptenlos. El aceptar hablaba de dar bienvenida. El problema de los fuertes no estaba en el entendimiento que tenían de la libertad cristiana, sino en esa actitud que tenían hacia aquellos que no tenían las mismas convicciones. Y entonces Pablo quiere impedir que la iglesia en Roma se estableciera lo que algunos llamaban la tiranía del hermano débil, o sea, como soy débil, pues aguántense y pues hagan lo que yo quiero porque entiéndanme que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces, como yo no puedo disfrutar de ciertas cosas sin tener una conciencia limpia, entonces nadie tiene derecho a participar de ellas, ¿no? Los débiles decían, pues déjenos a nosotros establecer las reglas y seguro pues tendremos una congregación más santa, menos mundana, ¿no? Pablo no quiso ni pudo permitir que se diera esto bajo ningún concepto. Los débiles en ese tiempo estaban desarrollando una actitud que era sumamente crítica hacia todo aquello que no tuviera las mismas convicciones que ellos tenían. Estaban juzgando y condenando a los fuertes. ¿Y cómo trata Pablo este asunto? Pues en este capítulo, pues da varias enseñanzas. La enseñanza número 1 es, Pablo les recuerda que todos ellos habían sido aceptados en la presencia de Dios únicamente sobre la base de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y les dice, ¿no? En el capítulo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. No solo ellos, que la mayoría eran judíos, habían sido aceptos delante del Señor, sino también a todos los gentiles los había recibido el Señor, a pesar de que comieran lo que comieran. Y cuando dice le ha recibido, en el origen de la palabra también significa aceptar, aceptarlos unos a otros, ¿no? Aceptar o recibir significa dar la bienvenida a otra persona con un amor genuino, como recibimos a los miembros de nuestra familia. Si Dios nos ha aceptado justificándonos por la fe en la obra de Cristo, únicamente por gracia, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a otros miembros de la familia por asuntos de preferencia personal? Reitero, no tiene que ver con lo esencial que ya platicamos anteriormente, ¿no? Y Dios, siendo perfecto, nos adopta como sus hijos. Por cómo podemos o cómo nos podemos atrever a rechazar a otro hermano porque prefiere, no sé, la adoración de otra manera, o rechazamos un hermanito porque si el arbolito, que porque si comió carne de puerco, etcétera, ¿no? Y hay un autor que se llama John Stott que dice, ¿cómo nos atrevemos a rechazar a una persona a la que Dios ha aceptado? De hecho, la mejor manera de determinar cuál debe ser nuestra actitud con la otra persona es determinar cuál es la actitud que Dios tiene hacia ella. Si Dios la ama, a pesar de todo, de esa misma manera tenemos que amarla nosotros, ¿no? Y bueno, hay personas, todos conocemos, ¿no?
No sé en cuál sean clasificados ustedes o a lo mejor en ninguno, ¿no? Pero hay personas que comen, bueno, que son muy delicadas para comer, ¿no? Que no comen cualquier cosa, que si ya tienen el gordito, que si yo no como vísceras, etcétera. Y hay personas que comen de todo. Y ese no es el problema. Pablo explica que el problema es cuando nos burlamos o menospreciamos a aquellos que no comen de todo. Otro aspecto que también aborda Pablo en este capítulo es que Pablo les recuerda a los débiles quién es el amo y señor de nuestras conciencias. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sin darse cuenta, los débiles estaban enseñoreando de las conciencias de los demás como si ellos fueran Dios. Estaban juzgando, ¿no? Imagínense, es un ejemplo así, ¿no? Que imagínense que yo tengo un negocio y a la siguiente cuadra hay otro negocio del mismo giro que yo tengo. Pero yo en mi negocio manejo a mis empleados de cierta manera, con ciertos horarios, tengo ciertas políticas, mis sueldos, todo. Yo establezco, porque yo soy dueña de ese negocio, establezco cómo llevarlo a cabo. Finalmente, va a dar el mismo resultado que el negocio de la otra cuadra. O sea, bueno, va a cumplir la misma función. Imagínense que yo me doy cuenta que allá, pues, no manejan igual sus inventarios, los empleados tienen otros horarios, el ambiente es diferente, las reglas. Entonces yo voy y me voy con el negocio de enfrente y les digo, no, o sea, esto está mal hecho porque no se tiene que hacer a la manera como yo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Quién soy yo para ir a cambiar la normativa del negocio de allá? Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dice que ellos, los empleados, trabajan para otro dueño, para otro jefe. Así de igual manera, cada uno lo hace para el Señor. Dice, está de pie para su propio Señor, está en pie o cae. Sin embargo, aquí dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque el amo que tiene es el Señor. Y entonces, eso es exactamente lo que está hablando, ¿no? Cuando pretendemos que los demás se comporten de acuerdo a nuestras preferencias personales y no conforme a los mandamientos de Dios, porque aquí están hablando de preferencias personales. En el Antiguo Testamento Dios había dado ciertas normas de acuerdo a la carne que se podía o no comer y cómo se tenía que preparar, ¿no? Probablemente los débiles razonaban en eso, de acuerdo a eso, ¿no? O sea, ellos decían, no, pues en Deuteronomio y en Levítico viene todo eso, ¿no? Y Guillermo Henriksen es otro autor. Él dijo, en esta ciudad pagana, ¿cómo sabemos si alguna carne en realidad es limpia? ¿Cómo sabemos si el animal del que proviene esa carne era un animal limpio? ¿Y cómo sabemos si ha sido preparado del modo prescrito, que es lo que habla en la ley? ¿Y cómo sabemos si no ha sido previamente ofrecida a un ídolo? El débil decía, pues mejor no como, porque pues como no sé, no como. En ese entonces pues no había lo que ahora se conoce como la llamada certificación kosher. No sé si han oído hablar de ella. Es bajo la que comen los judíos todavía en estos tiempos, ¿no? La palabra hebrea kosher significa apto, adecuado o conveniente. Los alimentos kosher son alimentos que se preparan de acuerdo a las normas dietéticas judías, las cuales son permisibles para el consumo, puesto que cumplen con los requisitos de la dieta de la Biblia hebrea. Y aquí habla, ¿no? Ahí es la ley judía. Kashrut es la ley dietética judía y esa regula principalmente dos aspectos. El número uno, qué alimentos se pueden comer, cuáles son los alimentos permitidos, y el número dos, la manera en cómo se preparan esos alimentos.
En cuanto a la comida permitida, pues existían regulaciones en la carne, el pescado, los productos lácteos. En la categoría de la carne, los únicos mamíferos admitidos para el consumo eran los que mastican su propio bolo alimenticio, los rumiantes y los de pezuñas hendidas. Eso significa que la carne de cerdo, las liebres, por ejemplo, están prohibidos. Pollo, pato, pavo y ganso y peces con aletas y escamas, eso sí se pueden consumir. Los mariscos también están prohibidos, ¿no? Hay esos certificados para los que siguen conforme a la ley y siguen cumpliéndola, ¿no? Pablo les dice a los débiles, ok, si tú no puedes comer carne con una limpia conciencia, no lo hagas. Y ellos no deben de ser criticados por eso, pero tampoco, y ni tampoco presionados, o sea, para que cambien de opinión, simplemente se les instruía y porque finalmente lo estaban haciendo para el Señor. Lo hacían porque querían agradar al Señor. Y dice el capítulo 6 de Romanos, el versículo 6 del capítulo 14 de Romanos, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, el que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Ellos querían agradar a Dios con su abstinencia, pero Pablo les explica, no puedes tratar de imponer tus convicciones a los demás. Está bien que lo hagas, pero no trates de cambiar o imponerlo. Otro punto que Pablo nos enseña aquí es que cada uno debe estar convencido en su propia mente de que está agradando al Señor en lo que hace. Y dice en el 5, ¿no? 14:5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Que estén convencidos. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, Pablo quiere que estemos, que el que lo haga cada uno, o sea, ya sea que coman, que no coman, que hagan o no hagan, que estén convencidos en su propia mente de que lo están haciendo para el Señor y que estén seguros. En el Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? O sea, Pablo está diciendo aquí que si tienes dudas, no lo hagas. ¿Puedo comerme un taco de carnitas? Imagínense que yo, no, ¿puedo comer un taco de...? No, pues yo creo que no, pero pues como mi prima que es cristiana sí come, pues entonces sí me lo como. No. Pablo está diciendo, si tienes duda, no lo hagas. Hasta que tengas una conciencia mejor informada, que entonces ya podrás hacerlo, si estás consciente. Ahora, hay veces, ¿no? Que tienes esa conciencia informada, pero estás emocionalmente atado a esas regulaciones anteriores. Tienes que romper con esas emociones. Si tú ya entendiste y estás convencido y te queda claro que no vas que vas a agradar al Señor de cualquier manera porque das gracias, porque lo comes así o lo haces de tal manera, debemos de romper con esas emociones que a veces pues, nos impiden crecer y crecer en el conocimiento del Señor. Vamos al siguiente. Y entonces, bueno, ya que les está explicando eso, Pablo quiere que hagan dos cosas en este conflicto. Número uno,
que cada uno se forme su propia opinión, considerando seriamente la enseñanza de la Escritura al respecto. O sea, voy a formarme mi opinión, pero estoy estudiando, escudriñando y estoy yéndome directamente a la palabra, dice, la enseñanza de la Escritura al respecto. En el versículo 5 del capítulo 14 de Romanos dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nos formemos cada uno nuestra opinión conforme a lo que estamos estudiando. Y el número 2, una vez que el creyente llega a una conclusión en cuanto a la cual es la manera de agradar al Señor, entonces debe seguir su propia conciencia en ese asunto. Por eso dice aquí en el 6, el que hace caso de día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso de día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Están convencidos y entonces lo hacen. Dice el Señor, hazlo para agradar al Señor. El énfasis es claro. Debemos vivir para el Señor. Pablo espera que estos cristianos actúen con un sincero deseo de agradar al Señor y no dejándose llevar por sus deseos o porque otros lo hacen. No es por eso, el Señor quería una convicción. Debemos vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró para Él a precio de su sangre. Ya no somos de nosotros mismos, somos de Cristo. Y dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para que el Señor así de los muertos como de los que viven, ¿no? Cristo es el Señor. Quiere decir que tú ya no te perteneces tú ya no gobiernas tu vida, ni tu mente, ni tus emociones, ni nada, ni tu boca, aunque generalmente seguimos gobernando nuestra boca, ¿no? Por ejemplo. Ya no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo 24/7. Los 7 días de la semana, las 24 horas, ¿no? Y pues Dios lo está reiterando, ¿no? O sea, asegúrate siempre de que todo lo que hagas lo estás haciendo para el Señor, no para mis emociones, no para mi comodidad, no para mi tranquilidad, para que yo esté tranquilo. No, hacerlo para el Señor. Pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien decide abstenerse del consumo de alcohol, porque dicen, bueno, no lo considera adecuado, porque algunos están batallando con el alcohol, o incluso puede ser que alguien haya sido alcohólico anteriormente, ¿no? Entonces, él no debe ser considerado como débil, sino alguien que entiende que lo más prudente es abstenerse, y eso no cualquiera lo hace, ¿no? El tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad para decir, no, porque voy a agradar al Señor con esto, voy a dejar de beber, me voy a alejar de esto. Está bien, pero la Biblia también prohíbe, porque además, fíjense, o sea, en la Biblia no se prohíbe el uso moderado del vino, o sea, moderado. Él dice, no os embriaguéis, pero el Señor sí permite, ¿no? En su palabra se permite el consumir vino, ¿no? Sería incorrecto que él decidió por conciencia propia abstenerse del alcohol porque le daña a él o porque daña a los demás o por considerar a los demás, pero lo incorrecto sería que este hermano comience una campaña de abstinencia en la iglesia. O sea, nadie debe de beber porque es malo, porque, o sea, eso no. O el uso de televisión. Les voy a poner un ejemplo. Yo en la cocina de mi casa, que su casa, tenía yo
Bueno, nunca he tenido una tele, pero un día movimos las cosas y pusimos ahí una tele. Yo la cocina la utilizo normalmente para tomar mis tiempos con el Señor. Ahí en el abajito de una mesita que tengo, ahí me hinco y le lloro al Señor y ahí dedico, y cuando estoy lavando los trastes, el Señor me habla. La cocina es el lugar donde el Señor me habla. Y un día llegó esa tele, acomodamos cosas, la pusimos en la cocina. Y en ese entonces todavía funcionaba todavía estaban los blockbusters, ¿no? Donde rentamos las películas y todo. Y rentaba una película y estaba yo en la mañana. Y dije, ay, voy a ponerla, pues en lo que estoy aquí, porque ya la tenemos que entregar y nadie la vio. Pues la puse. Una película bonita y todo, pero yo estaba inquieta, no estaba tranquila. Y decía yo, ay, ¿qué va a tener una escena fea aquí? ¿De qué se trata? No, pues días y noches. Y después la vi y dije, y no entendía qué. Dije, bueno, la quité, continué mis cosas y estuve tranquila y cantando y pues mis alabanzas, etc. Pasó otro día y después, no, vamos a poner la tela. Y otra vez yo sentía eso. O sea, era un tema de conciencia mío. Después en mi tiempo de oración el Señor me habló, o sea, entendí que ese lugar, la cocina de mi casa, es un lugar que el Señor utiliza para hablarme. Es un lugar en donde Él se manifiesta, en donde yo hablo y le canto y todo. Y entonces, si yo voy con las chicas de mi célula y les digo, a partir de hoy, todas las que tengan tele en su cocina, la sacan, por favor. Porque eso a mí me trae mucha inquietud, porque en el Señor ahí se manifiesta y entonces está prohibido y por favor, están mal las que tienen su tele ahí, mejor dedíquenle mientras están lavando los trastes o están cocinando, dedíquenle ese tiempo a platicar con el Señor. ¿Ven la diferencia? Para mí, por temas de conciencia, pues no es adecuado, porque ese lugar es del Señor. Para mí, ese lugar es del Señor, ahí Él me habla. Pero para otros tendrán otro lugar en donde les hable, tendrán otros tiempos en donde el Señor se manifieste y estén ahí en su presencia. No porque a mí me convenga o que me digan las de mi celular, ay, pues qué mal estás si yo les platico esto, ¿no? Ay, qué loca, pues, ay, pues qué tiene de malo que ponga la tele en su cocina. Ni las demás personas tendrían por qué juzgarme por algo que yo estoy decidiendo de esa manera, ni yo tengo que tratar de imponer lo que para mí es bueno porque lo hago para agradar al Señor. Entonces, aquí Pablo también nos habla, ¿no? En otro punto, ¿no? Nos dice, todos le rendiremos cuenta algún día y su veredicto es único e infalible. Como lo dice aquí, en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y también Mateo, ¿no? Aquí yo creo que ahí cuando Pablo estaba escribiendo eso, pues también el Espíritu estaba hablando, ¿no? No sé cuál se escribió primero. Ahí luego me dices Mechita o quien lo sepa, ¿no? Pero también viene en Mateo y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Está prohibiendo el Señor a los cristianos que hagan uso de sus facultades críticas para evaluar las doctrinas o las prácticas de otras personas? No, no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque también aquí, en el mismo Mateo 7, pero en el versículo 5 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo tengo que seguir ejerciendo mi juicio crítico para evaluar las enseñanzas, para descubrir si algo que me están diciendo es una falsa doctrina, etcétera. Sí, lo puedo hacer, pero lo que se refiere Pablo es a un espíritu censurador,
y crítico que asume el derecho de pasar a un juicio severo y falto de misericordia sobre la conducta de los demás y justificando al mismo tiempo su propia conducta. Qué mal están los que no hacen lo que yo digo, ¿no? Mateo 7 también dice, ¿no? ¿Y por qué miras la paja en el 7:3 dice? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No te acerques a ayudar al hermano con un espíritu de superioridad. Si ya me siento mejor que él, no lo voy a ayudar, lo voy a juzgar. Y dice el 10 de Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estaban condenando y menospreciando a aquellos que no pensaban de la misma manera en cosas que no son esenciales. ¿Qué debemos hacer? Debemos acercarnos al hermano con un espíritu humilde. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiere decir que, pues que no puedo juzgar tan severo, porque probablemente también yo puedo caer. ¿Y cómo me gustaría que me ayudaran? Con crítica, ¿no? Con falta de amor o con un espíritu de mansedumbre. También nos debemos acercar a nuestros hermanos mostrándoles ese afecto fraternal del que habla la palabra, ¿no? Y me estoy adelantando un poquito, ya estoy tomando algunos versículos del capítulo 15, ¿no? Pero bueno, va muy de la mano. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No voy a amonestar a nadie si no estoy llena de bondad, si no estoy llena de todo conocimiento de Dios, porque entonces no lo voy a hacer. Dice la palabra, la ira no obra la justicia de Dios. Si yo lo hago en ira o lo hago en crítica, entonces no estoy ayudando a mi hermano, lo estoy hundiendo. Si estuviéramos más conscientes de nuestros propios pecados, dejaríamos de ser tan severos al juzgar a los demás, sobre todo cuando se trata de cosas que no son esenciales. Están hablando de cosas que no son importantes realmente, ¿no? Este texto también nos prohíbe llegar a la conclusión de que alguien no es creyente porque no tiene las mismas convicciones que nosotros, ¿no? O sea, entonces si no cree que yo, entonces no está creyendo, no es de verdad un creyente. En esas cosas no podemos decir que no es un verdadero creyente. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y tú los condenas? ¿Y tú emites juicio o crítica? Porque escrito está, dice en el 11, ese es Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cuando dice porque escrito está, Pablo se estaba refiriendo al libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pablo les dice a los débiles, no tomen el lugar de Dios. Él es el único juez que puede ver verdaderamente la condición de cada corazón.
Él es el que puede ver la condición de cada corazón. Y lo dice aquí en primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínate qué sorpresa que estoy criticando, ¿no? Porque no maneja las cosas como a mí me parece que son las correctas. Y llego a la presencia de Dios y me doy cuenta que la corona que el Señor le dio es más grande que la mía. Si Dios, solo Dios conoce esas intenciones que hay en cada corazón. A veces es fácil juzgar porque no conocemos por qué sucedió, por qué lo hizo, por qué. Y el que vive verdaderamente para agradar a Dios, que procura, pero intencionalmente, aprobarla, que procura intencionalmente ser aprobado por Dios en todo lo que hace, él podrá ser un instrumento de bendición para otros, en lugar de condenar y menospreciar a los demás, porque eso no lo pide Dios. Pablo trataba de hacer con la iglesia de Roma, lo que trataba de hacer era llevarlos a considerar lo que es verdaderamente importante en la discusión sobre cosas que no eran esenciales. Lo verdaderamente importante que era preservar el evangelio y la gloria de Jesucristo en la iglesia. Dice en el 16, no sea pues vituperado nuestro bien, perdón. Por tanto, no permitáis que se hable mal, esta es la Biblia de las Américas, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Si es algo que yo hago algo o dejo de hacer algo que considero bueno, con la actitud que estoy tomando, estoy permitiendo que se hable mal de ello. Ya voy a terminar, Mechita. Y dice el 17. No te preocupes, Berito, tranquila. Ya estoy terminando. Ya, no, dice el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está diciendo, la comida y la bebida, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que hay, lo que se manifiesta, el amor de Cristo, como en justicia, en paz y en gozo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con ayuda del Espíritu Santo, que ya lo vimos, ¿no? En Romanos 11. Él es mi ayudador. Él dice que ayuda y del origen de la palabra, como lo vimos, nos ayuda, se pone junto conmigo y se opone a lo que no viene de parte de Dios, que es la crítica, es el juicio y todo eso que al Señor no le agrada. Dice en el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agrada a Dios, dice, porque lo que en esto, el Señor está pidiendo que le sirvamos en esto. ¿En qué? En evitar la crítica o el menosprecio o el juicio o el imponer o el juzgar, ¿no? Y dice que cuando le servimos al Señor en esto, hasta somos aprobados por los hombres, porque viene todo eso que decía anteriormente, ¿no? La paz, la justicia, el gozo. Así que sigamos, dice el 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que está en juego aquí es el evangelio. Y ahí les va una pregunta, ¿no? ¿Dónde va a ser más evidente la gloria de Dios? ¿En una iglesia donde la mayoría posee las convicciones similares en cosas que no son esenciales, de lo que estamos hablando? ¿O en una iglesia que ha aprendido a convivir en amor y respeto a pesar de las diferencias? Y bueno, para la siguiente clase continuamos, Mechita, con ya son 12:09. Aquí preparé para esta y continuamos en la que sigue con los demás versículos.
Esto, a ver, ok. ¿Cuánto te faltará, mi Berito? Pues como unos 40 minutos. Ah, 40. Ajá. Bueno, pues yo creo que sí, aquí le frenamos para preguntas o dudas o qué nos deja este hermoso capítulo de los débiles en la fe. Muy linda manera también de explicarlo, así como lo de Liz, que fue muy entendible. Muchas gracias, Berito. Y pues aquí es en donde nos damos cuenta, y sí tocó mi corazón, en donde dijiste, ¿no? De qué tamaño es nuestra corona, qué tanto damos de nosotros y cómo se manifiesta, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues en la justicia, en la paz, en el gozo. También eso lo comentó Elizabeth cuando dijo de la santificación, ¿verdad? Caminar en el camino de la santidad es estar gozosos porque estamos en el camino del Señor, tomados de su mano, sabiendo que nuestra confianza total está en Él, ¿verdad? Y qué importante es entender esto de que las convicciones que nosotros tenemos, pues no juzgar las de los demás hermanos, ¿no? Este ejemplo que diste de la cocina tuya me pareció extraordinaria porque pues es tan fácil de entender, ¿verdad? Y no podemos decirle a los demás que hagan lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Porque pues eso no es lo correcto. Entonces me gustó mucho esto. Hermanos, pues, ¿qué les deja este estudio bíblico? ¿Quieren comentar algo al respecto? Por favor. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les deja? Bueno, Meche, bueno, primero que nada que tenemos que acercarnos en humildad, aceptar a todo el mundo en humildad, sin sentirnos más ni menos que nadie, sin juzgar y aceptarlos y ni rechazarlos también, ¿verdad? Sino nosotros venimos, igual que Cristo nos dice que debemos de servir. Entonces, al rechazarlos, no estamos sirviendo, no estamos siguiendo la palabra, no estamos agradando a Dios. Entonces, pues, debemos de tener, no debemos de tener dudas, como dice Vero, que todo lo que hagamos, sabiendo que es para Cristo, no para nosotros mismos, ni gloriándonos nosotros, ni sintiéndonos más de que nosotros somos los privilegiados ni los mejores, ¿verdad? Como dijo Liz, que pues debemos de obedecer y obedeciendo a Dios agradamos a Dios, ¿no? Y que todo debemos de hacerlo por amor y en obediencia nada más. Gracias. Así es, gracias, mi Rosy. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera externar su opinión, hacer una pregunta, una duda, mi Berito? Ochoa, adelante, mi amor. Pues mira, Mecha, a mí me confirma lo que yo digo, que Jesús vino a liberarnos, que vino a desatarnos de tantas cosas que había en el Antiguo Testamento. Eso es lo que me ha dejado. Eso también me ha enseñado a no juzgar y a que cada quien lleve tu vida conforme Dios quiere, porque no somos robots. Si fuéramos robots, haríamos todo lo mismo. Exacto. Y como dijo Vero, cada quien lleva a Jesús en el corazón y solamente Él sabe cómo lo tenemos. Eso es lo que me dejó. Confirma que Jesús vino a liberarnos. Así es, mi Berito, así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien? Padrísimo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta, duda? Bueno, pues yo tengo comentarios, pero déjame ver por dónde empiezo. Una de las cosas que me encantó de la exposición de Vero, que además tiene una forma igual que la exposición de Isabel, igual que me encantó también el apartado final que ella dio, no me acuerdo cuál fue. Ok, esto me encantó
encantó que comentó Elizabeth nada más antes de pasar a lo de Vero, cuando ella dice que normalmente cuando hablamos de Dios, de sentimientos, de pensamientos y todo esto, pocas veces lo relacionamos con el gozo o la paz espiritual o la alegría, ¿no? Es como siempre decir, tenemos que tener esto y bueno, me va a traer, no sé, ataduras o situaciones que no son las convenientes o que no me van a traer esa libertad. Y no es cierto. En realidad, el Evangelio lo que nos trae es una libertad, un gozo y una alegría. Entonces, ese planteamiento distinto de lo que son las buenas nuevas, lo que es el Evangelio de Jesucristo, me encantó, Elizabeth, porque normalmente no lo vemos así. Entonces, lo voy a tener siempre tan presente, ¿no? Tocante a la exposición que me encantó de Vero también, bueno, obviamente tengo algunos comentarios que hacer. En el ejemplo que ella daba de Daniel, cuando Daniel solamente come legumbres y no acepta comer carne, esto lo hacía básicamente por lo que después tú comentaste, no porque esté prohibida la carne o porque haya que llegar a ser vegetariano, sino simple y sencillamente porque no se sabía si esa carne había sido sacrificada hacia ídolos paganos, ¿no? Y podía ser inmunda en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que ellos decidieron no comer más que vegetales y que vieran que ellos iban a estar bien, ¿no? Y obviamente en Babilonia sabemos que cuál era el dios principal, ¿no? Entonces, casi todo lo que ahí se manejaba era puesto a los pies de Marduk. Muy bien, entonces, bueno, eso en cuanto al ejemplo. Ahora, en cuanto a esta parte de los débiles en la fe, yo como la entiendo, yo creo que a mí me gustaría contextualizar un poco en la historia, porque la historia siempre nos da un panorama también que integra, ¿no? Integra y puede fortalecer algunas de las cosas que vienen en la palabra. Por ejemplo, cuando Dios da la ley a Moisés, tanto la ley escrita como la ley que se da desde antes de algunas de las cosas, esa ley de esos judíos no era la misma ley que existía cuando Jesucristo vino. O sea, es una ley completamente distinta en el sentido de que había sido aumentada y reglas de reglas que ni siquiera los mismos sacerdotes fariseos podían cumplir. Sin embargo, como tú bien dices, juzgaban a los demás y decían, si no le das 3 vueltas a la cuadra, entonces estás castigado, cuando eso jamás había dicho en la ley de Moisés, ¿no? O sea, eran ya leyes adulteradas, básicamente por la ley oral. Todos conocemos, y si no sería interesante que vieran lo que es el Talmud, ¿no? El Talmud son las discusiones rabínicas orales sobre las leyes judías y tradiciones anteriores. Entonces había discusiones entre los sacerdotes y añadían, y se perdieron en las obras, olvidando la fe. O sea, todo era a través de las obras. Entonces, cuando ahorita aquí se habla Pablo de los débiles en la fe, está hablando de los fariseos en ese momento. De esos fariseos que estaban enredados, la fe no era lo importante, sino era la ley, tras la ley, tras la ley, tras la ley. Sin embargo, esto no significa la abrogación de la ley virgen, por así decirlo, ¿no? Porque Jesucristo lo dice muy claramente, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, él vino a abrogar la ley, y bueno, podemos verlo, no recuerdo ahorita el apartado, pero a ver que le son palabras de Jesús, no de Pablo, ¿no? Palabras de Jesús, donde dice, yo no vine a quitar la ley, sino la vine a cumplir. Lo que de lo que se hablaba es de esas leyes distintas de los fariseos, que eran por fuera de una manera y por dentro de otra, de toda la hipocresía que ellos manejaban que era. Esa era lo que se estaba refiriendo con los débiles en la fe. Y la parte de los cristianos eran fuertes en la fe porque sabían que no eran por esas obras enmarañadas, sino era básicamente por creer en Jesús y en esta era y ese tiempo de gracia en el que ya se estaba, ¿no? Pero no necesariamente tener que abrogar la ley anterior. Yo de hecho diría, para mi gusto, y aquí como bien lo dices, estas partes donde tú hablaste de no juzgar y que cada quien con su criterio y con su manera de ver,
primero que nada, Jesús, Dios, conoce el corazón de cada uno de nosotros y las intenciones, ¿no? Y mientras las intenciones sean buenas, de pureza, de preservar su palabra de una manera o de la otra, eso es algo que Él lo va a ver y que lo reconocerá en su momento, ¿no? Pero hay una parte que tú comentaste que a mí me preocupó un poquito, ¿no? Y sí está puesta en la palabra, donde Pablo les dice es que ustedes tienen que seguirlo por su propia mente, según lo que ustedes vayan creyendo, o sea, lo que ustedes piensen que es. Pero también hay una parte de la Biblia que dice que tengamos cuidado porque la mente del hombre es engañosa y los caminos que a veces uno cree que son buenos no son los buenos. Entonces, siempre tenemos que tener un faro, una luz que nos dirija hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, para mí ese faro de alguna manera tiene que ser, sí, de alguna forma lo que Dios nos dio como en el Antiguo Testamento, como las leyes. O sea, ese para mí es el faro, porque si no, cada cabeza es un mundo, cada quien va a pensar diferente, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, en este capítulo Pablo se enfocaba en aspectos que no eran esenciales. Sí, como la comida, por ejemplo. Ajá, o sea, ese énfasis en que son cosas no esenciales, no cosas que ya están establecidas en la ley. Sino a eso se refiere. Pero entonces, en ese sentido, por ejemplo, por ejemplo, esto ya es una opinión personal. Yo lo que he estado haciendo después de que he estado llenándome de la palabra y estudiando la palabra es, si uno dice que es cristiano, pero esa es mi percepción, ¿no? Ni es imposición y yo respeto a todo el mundo. Si yo digo que soy cristiana es porque sigo a Cristo, ¿verdad? Porque sé que Él me salvó. Entonces, si sigo a Cristo, yo tengo que ver lo que Cristo hacía. Porque decimos que no solamente en la parte espiritual tenemos que seguirlo, sino vamos a ver también la parte de sus costumbres, de su manera de ser, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me fui hace rato a checar qué era lo que Jesús comía, por así decirlo, ¿no? Y entonces aparece ahí bíblicamente lo que Jesús comía. Entonces, en efecto, Él sí comía carne, pero no comía determinadas carnes. Y es lo que algunos judíos ahora realizan, ¿no? Esta parte del kosher, de cómo se prepara, de cómo ha sido sacrificado el animal, a quién se ha invocado o no se ha invocado. Entonces, nada más dejar en la mente, cada uno va a tomar la decisión que quiera, pero dejarlo todo a la mente y a ver qué es lo que sucede, también hay que tener cuidado. La mente es engañosa y nos puede llevar por caminos distintos. Hay un faro, una luz, la luz es Jesucristo, es a quien seguimos, a quien amamos, a quien alabamos, porque además era Dios, personificado en esencia, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Y recordemos que esas leyes que Él vivió estaban completamente adulteradas, completamente fuera de lo que eran, pero la ley que está en el Antiguo Testamento tiene que seguir siendo la ley. Porque yo me pregunto, ¿qué era lo que Cristo hablaba en las sinagogas? No hablaba del Nuevo Testamento, no hablaba de lo que Pablo decía. Cristo hablaba de la ley y los profetas. Eso es lo que Él daba. Entonces somos cristianos. Cristianos, lo seguimos a Él. ¿Qué comía Él? ¿Qué hacía Él en lo espiritual, en sus costumbres? ¿De qué ley hablaba? ¿De qué profetas hablaba? Entonces, ahí yo nada más lo dejo como un cuestionamiento para que cada quien lo piense. Y nuevamente decir, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso era lo que Jesucristo, a quien seguimos, hablaba. Pero yo creo que por eso dejó también al Espíritu Santo, para que Él fuera el que nos redarguyera en lo que está correcto y en lo que no está correcto. Él nos dejó al Espíritu Santo para eso, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo dictó el Evangelio a los apóstoles. Jesús no lo pudo haber hecho porque era su tiempo, pero el Espíritu Santo les dictó el Evangelio conforme yo creo, ¿verdad? Sí, lo que habría aquí también que ver es cómo el Nuevo Testamento está configurado básicamente, quien lo escribió, Hechos lo escribió Lucas, que son... Realmente no tenemos la versión de todos los apóstoles, tenemos más bien la versión de Pablo en la mayoría de las cartas. Entonces también tenemos nada más que ubicar y que él estaba dirigido a los gentiles, nada más ubicar eso también en contexto, ¿no?
la mayor parte de estos libros fueron escritos por Pablo y no tenemos, desgraciadamente, libros de los otros apóstoles, que además iba a ser difícil, porque Pablo pudo escribir de la manera porque era un hombre estudiado, los otros hombres eran pescadores, era gente que a lo mejor no tenía el estudio suficiente como para escribir esos libros. Pero eso no tiene que ver nada, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llegar a un obrero o a un presidente. No, no, el Espíritu Santo en cuanto a lo que dice, pero yo me refiero a lo que escribir, y hacer ese tipo de cosas. Hay habilidades que están hechas y habilidades que no están hechas. Claro que a lo mejor él pudiera haber hecho eso, claro que sí, el Señor, pero no tenemos escritos de ningunos otros discípulos, solamente básicamente de Pablo, un poquito de Pedro, un poquito de Santiago, pero son libros realmente pequeños, ¿no? O sea, bueno, están los evangelios, por supuesto, donde describe toda la historia de Jesús, pero bueno, entonces, como comento, yo creo que cada quien tiene que tomar su propia decisión, ¿no? Yo lo único que comento, este último comentario acerca de Cristo, es la que, como lo mencioné, es en la que yo estoy pensando, es la que a mí, pues, me está haciendo a lo mejor tomar o no tomar decisiones. No lo sé, lo dije desde la vez anterior, pero para mí es este precepto. Él no vino a abrogar la ley, son palabras de Jesús, no de ningún apóstol, sino vino a cumplirla, y él hablaba de la ley en las sinagogas y hablaba de la ley y de los profetas, y lo que los profetas habían hecho, ¿no? Entonces, qué comía, qué hacía, qué decía, qué pensaba. Decíamos que hay que revestirnos de Jesucristo. Entonces, pues no, yo nomás lo dejo para pensarlo, pero sin juicio, obviamente, sin juicio para nada, y cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? Nada más quería comentar que lo que decía Vero, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, sí tiene razón, el Espíritu Santo está guiando a Pablo. O sea, no lo escribió porque supiera tanto, lo escribió porque lo guió el Espíritu Santo, porque Dios mismo lo escogió para ser un apóstol. Entonces, yo pienso que la Biblia pues, sí es importante, porque no porque sepas más ni menos, sino porque está escrita y guiada por Dios, por el Espíritu Santo. Exacto, pero no por eso vamos a cambiar las palabras del propio Jesús, no lo podemos poner por encima de Jesús, y Jesús fue muy claro al decir que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y fue muy claro al decir que no venía a abrogar la ley, sino la vino a cumplir. En su muerte, por nosotros. Pablo no está por encima de él jamás. Sí, gracias, Rosalba. Sí, son temas de bastante reflexión, de mucha lectura y de pedirle al Señor revelación. Sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, pero sí tenemos que estudiar profundamente. Y bueno, algo al respecto, Berito Rubalcaba, que quieras comentar, o Elizabeth, alguien que quiera comentar algo. Pues sí, mira, en la cuestión, por ejemplo, de, como lo mencionaba Ros, de la ley, de cuando se impone lo que se debe o no se debe comer. Yo ahí lo veo de esta manera. El Señor da ciertas instrucciones como padre que es a sus hijos, así como nosotros a nuestros hijos. Y nosotros decimos, bueno, yo prefiero, o sea, yo así lo veo, ¿no? O sea, el Señor cuando dice tales alimentos que se deben o no consumir, yo lo que veo es que hay una implicación en cuestiones de salud de los alimentos que el Señor en la ley prohíbe, ¿no? Por ejemplo, la carne de puerco, eso a la larga, o los mariscos, por ejemplo, los camarones, todo eso que tiene mucho colesterol, que etcétera, ¿no? Yo siento que el Señor, como lo dice también Pablo aquí, si lo haces para el Señor y das gracias, está bien, pero el Señor da esa ley de esos alimentos porque eso es lo que te va a ayudar a tener una mejor salud.
No significa que el hecho de que comas un alimento que no está en la ley, pues vas a desagradar a Dios o vas a cometer pecados, simplemente vas a vivir mejor si comes de estos alimentos. ¿Por qué? Porque también, o si los matan, dicen que con la cierta manera como los matan, o sea, se ha estudiado, ¿no? Científicamente que cuando matan a un animal con mucha violencia, se segrega ciertas toxinas, etcétera, ¿no? O como cuando Dios tierras de que enterraran el excremento, ¿no? Las personas hacían y que taparan. O sea, es una cuestión de salud. No significa que necesariamente estamos pecando o desagradando al Señor, pero el Señor nos da esa opción para vivir mejor, ¿no? Es una cuestión como Pablo le decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. O sea, no te vas a morir ni vas a defraudar a Dios porque te echaste un taco de carnitas. Pero ciertamente si tú haces un estilo de vida, el comer carnitas, pues vas a la larga tener problemas de salud. Y es así, ¿no? Es eso, el Señor nos da esa libertad, pero también el Señor, yo creo que entre más busquemos el agradarle y apegarnos lo más a su palabra, pues el Señor vamos a experimentar en Él esa bendición que tiene en todos los aspectos, ¿no? En salud emocional, todo, ¿no? Entonces, sí, toda la palabra es inspirada por Dios y toda está ahí escrita y sabemos que es la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando. A lo mejor en persona cuando Jesús aquí estuvo y cuando no, pues a través de su espíritu, pero pues es volver a lo mismo, no sea lo que decimos, ¿no? El que lo haga, pues que lo haga para el Señor y el que no lo haga, que lo haga para el Señor, ¿no? Siempre teniendo la conciencia de que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que buscamos en todo momento hacerlo para la gloria de Él, ¿no? Sí, es un poco lo que comentamos, ¿no? Es el que conoce la intención del corazón, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Berito Ochoa, bueno, ella dice, yo prefiero esto, pero sabe que la intención es buena. A lo mejor yo puedo comentar, bueno, yo estoy pensando, no sé qué voy a hacer, sigo leyendo, sigo informándome, porque lo importante es informarnos y no solamente repetir lo que hemos escuchado. Y no sé qué voy a hacer, pero el Señor sabe que mi intención es pura y es buena hacia Él y agradarle, ¿no? Entonces, esas son las intenciones que Él va a valorar en nuestros corazones, ya sea con la comida o con cualquier otro aspecto que nosotros queramos modificar o continuar, ¿no? Así es, así es. Gracias, Berito, gracias. Muy, muy, muy amable, muy amable. Pues a seguir leyendo la Biblia, escudriñando, pidiéndole al Señor revelación para crear nuestro punto de vista a través de lo que hemos escuchado ahora de parte de Elizabeth, de parte de Berito, y bueno, el Señor revela y pone paz en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando estamos haciéndolo diariamente, porque como lo hemos dicho, es importantísimo leer la Biblia, escudriñarla y hacer oración para recibir la revelación del Señor, ¿verdad? Muy bien, Berito, muchas gracias, muy, muy, muy lindo. Igualmente, Elizabeth, muchas gracias. Elizabeth, ¿nos podrías despedir en oración, porfa? Claro. Gracias. Estaba buscando nada más un comentario pequeñito. Sí. Me fui a un pasaje donde está Jesús con sus discípulos. Sí. Y están en día de reposo, pasan por un sembradío de trigo y están con la mano, pues tomando el trigo y llevándoselo a la boca. Y llegan los fariseos y le dicen, ¿cómo es que tus discípulos, tus seguidores están haciendo esto en día de reposo? Y Jesús dice que Él está por sobre el día de reposo, ¿no? Entonces, aunque muchas cosas están escritas y son parte de la ley, también Jesús no vino a quitarlo, pero sí a decir que Él está por sobre toda situación. Entonces, sí creo, como ya lo mencionaste tú, debemos informarnos más a este respecto. También en algún momento David con su ejército, después de estar en una batalla tremenda,
se comen el pan consagrado. Y también, si mal no recuerdo, les es permitido, porque Dios está por sobre esas cosas, y al final, efectivamente, mirando el corazón, ¿no? Voy a investigarlo un poquito más, porque sí es como que motivo de seguir investigando, pero efectivamente Dios nos da libertad, y toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y bueno, pues voy a hacer la oración. Señor y Dios Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este alimento. No cabe duda, Señor, que cada cosa que aprendemos abre más nuestro entendimiento y nos ayuda, Señor, a seguir teniendo más hambre y más sed, a seguir queriendo saber más de ti y lo que deseamos con todo nuestro corazón, Señor. Aún a pesar de nuestra humanidad, de nuestras faltas, de nuestras fallas y defectos, Señor, es agradarte. Queremos eso, Señor. Queremos que nuestra vida, lo que hacemos y somos, sea un perfume a tus pies, Señor. Queremos sacar una sonrisa de ti. Queremos estar pegados a ti, conociéndote cada día más, porque sabemos en dónde está nuestro oportuno socorro. No nada más para los días malos, para cualquier día, Señor. Como lo dije hace un rato, hemos probado la miel, Señor, la miel de tu palabra, y no queremos ya lo amargo que este mundo ofrece. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas y traernos a tu luz admirable. Gracias, Señor, por amarnos tanto, que siempre estás alumbrando, Dios, nuestra vida con tu palabra, y siendo ese faro y esa guía, Señor, que tanto necesitamos, Dios. Porque qué fácil, Señor, es confundirnos. Qué fácil, Señor, es, como nos decía nuestra hermana Vero, Señor, es criticar, es fallar, es ver la paja en el ojo ajeno. Qué fácil, Señor. Pero gracias, mi Dios. Gracias, porque todo lo que tú nos enseñas y nos das, Señor, es para vivir una vida diferente, consagrada a ti, a pesar de nosotros mismos, Señor, a pesar de mí misma, Dios. Yo sé con qué batallo y yo sé, Señor, en qué fallo, pero sin lugar a dudas, Dios, tú siempre estás dispuesto a brindarnos tu ayuda. Y tanto es, Señor, que estamos en estos estudios, Dios, aprendiendo, conociendo y pues cada uno, Señor, examinando y analizando su propio corazón, sin lugar a dudas, Dios. Y al final no para nadie, Señor, sino solo para ti. Porque es de bendición a nuestra vida, sin lugar a dudas, Señor. Pero queremos de verdad agradarte, Señor. Y te amamos, Señor, y te damos a ti siempre toda la honra y la gloria que solo tú mereces, mi Dios. Gracias, Señor, por tanta enseñanza no adulterada, por tanta enseñanza buena, Señor. Porque también, Señor, como lo mencioné, nos lleva a querer aprender más, a saber más, a escudriñar más, para no fallarte a ti. Eres tú, Señor, el motivo y la razón de estos tiempos, y te damos a ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Berito Rubalcaba.